Pues ahorita vemos los otros. Bueno, ahora tenemos el fotodiodo. Fíjense que la diferencia entre el LED y este es que el LED emite, ¿no? Emite luz. Sí, la flechita. Recibe. Entonces, un fotodiodo lo que hace es captar fotones, ¿cierto?, de luz, y esos fotones, como portan energía, ¿cierto?, esa energía se le transfiere a los portadores de carga, de la corriente aumenta. Pero lo curioso, por así decirlo, es que en polarización directa se comporta como un diodo normal, es un diodito normal, pero en polarización inversa, ahí es donde el efecto fotoeléctrico se ve, se aprecia. Entonces, en polarización inversa, él puede conducir siempre y cuando incida luz sobre él. Entonces, lo que se obtiene es esto, muchachos. Supongan que esta es la característica del diodo, ¿no? O sea, aquí está eso sigue, pues. Eso sigue con la exponencial característica del diodo, ¿no? Así. Cuando no hay luz, ¿cierto?, pues tenemos ahí corriente de saturación inversa, la misma del diodo normal. Pero fíjense que a medida que le vamos metiendo algo de luz y cada vez que aumentamos la intensidad de esa luz, va aumentando esa corriente de saturación inversa hasta que ya no es tan chiquita, ¿no? Ya es una corriente apreciable. Eso es miliamperes, ya podemos tener corrientes de varios miliamperes en inverso. ¿Listo? Entonces, cuando uno quiere utilizar esos fotodiodos como receptores de luz, como sensores, ya saben que hay que polarizarlos en inversa. Entonces, a plena oscuridad, pues no vamos a tener nada. O sea, es un diodo normalito que está polarizado en inversa, no conduce. Pero dependiendo de la intensidad de luz que incida sobre él, vamos a tener una corriente establecida aquí. ¿Sí? La estructura es más o menos esta. Entonces, digamos, el fundamento de la operación es que esos fotones, cuando fíjense que está la capa N acá, la capa P, y entre las dos hay una capa de material de cristal intrínseco, o sea que no es dopado, no está dopado. Entonces las dos uniones, digo, no hay una unión como en el diodo normalito, en el diodo rectificador, ¿cierto?, que es la N y la P allí, sino que hay una capa de cristal sin dopar en medio de ello. Entonces lo que hacen los fotones de luz es que le dan energía a los portadores de carga de aquí, los electrones fundamentalmente, de esta región que no está dopada, para que haya una conexión entre las dos capas que están dopadas. ¿Sí? Entonces por eso es que a pesar de que estén polarizados en inversa, esos fotones hacen que queden electrones libres para poder establecer una corriente. Eso la gráfica no baja. Sí, claro, o sea, acá también. Sí, tienes razón. También se añadiría que se le aplica un solo. Sí, claro. Ajá. Sí, o sea, también vamos a tener efecto de avalancha. Ajá. Sí. Sí, hagan de cuenta la característica del diodo normal, solamente que en inversa, si le aplicamos luz, pues vamos a tener una corriente considerable en inversa. ¿Sí? Pero también podemos dañarlo si nos va la mano en el voltaje de polarización. Entonces, como dice, a grandes rasgos podemos definir un fotodiodo como una unión PN en la que la corriente inversa aumenta con el flujo de fotones incidente. Entonces lo podemos utilizar ahorita que ustedes me preguntaban para qué puede servir. Entonces puede servir para operaciones de conteo. Vamos a decir si está acá. Pero no está en el videito. Bueno, pues ese videito no es necesidad para sacarlos. Una de las aplicaciones de conteo es esta. Parece lo necesitamos, sí, pero ese parece lo necesitamos el audio. El audio soy yo. Él les voy explicando. Bueno, y además tiene texto.
Bueno, buenos bilingües que somos. Entonces dice, el fotodiodo es una unión PN o un diodo semiconductor de unión PN. ¿Qué opera? Que siempre se opera en la condición de polarización inversa. ¿Cierto? La luz siempre se focaliza a través de lentes de vidrio en la unión del fotodiodo. O sea, un fotodiodo real en realidad tiene, no es como el diodo rectificador, ¿cierto? Que tiene el cilindrito ahí con sus dos terminales, sino que es más parecido a un LED, ¿cierto? O también se puede venir en un empaquetado donde es cilíndrico, metálico. Y una cosita de vidrio. Y está eso, y acá en la parte de arriba está abierto, ahí tiene la lentecita para enfocar la luz. Sí, tiene que tener la entrada. ¿Sí? Podemos tenerlo en esas dos presentaciones. Entonces dice, con el incremento en la intensidad de luz, un mayor número de electrones, de pares de electrones sí, son generados en la corriente fotónica que incrementa. Ya. Entonces veamos. Esta es una de las aplicaciones con Teo. Aquí tenemos lo que se llama barrera infrarroja. ¿Sí? Es un sensor óptico. Es un sensor óptico. Es el fotodiodo, un sensor óptico. Entonces tenemos un LED infrarrojo, por ejemplo, y acá tenemos un fotodiodo. Entonces este emite luz per infrarroja y este capta esa. Tiene que estar pues. Sí, bien alineado. Sí, bien alineado. Entonces, mientras le llegue luz acá al fotodiodo, ¿cierto? Él conduce una corriente, eso se llama un circuito donde lo que tenemos al final del circuito, la salida, es voltaje cero. ¿Sí? Pero entonces cuando pasa un objeto que queremos contar, ¿cierto? E interrumpe allí, por ejemplo. No cuenta. Ajá. Cuando interrumpe entonces en la circuitería que está conectada a este fotodiodo hace que el voltaje suba de 0 a un valor, pues, puede ser 5 volts, por ejemplo, ¿cierto? De 0 a 5. O sea que cada conteo equivale a un pulsito. ¿Sí? Ese pulso se lleva a una circuitería digital que lo que hace es siempre llevando la cuenta, ¿no? Así como muestra ahí el Pues podemos mostrarla ahí en un display. Eso, así como aparece acá, ¿no? Pocas botellas que verdad. Sí. Eso es lo que dice David. Como los sensores de los buses viejos. Eso. ¿Sabes cuál es la fuerza? Por ejemplo, esa sería la corriente en oscuridad, ¿no? Pero con luz, a una intensidad poquita, ya aumentó, pero a medida que le vamos aumentando la intensidad. Acá pues no se ha dibujado lo que tú decías, ¿no? El efecto de avalancha. ¿Sí? Pero está presente. ¿Por qué lo omiten? Porque ya sé. Para... Efectos ideales. No, fundamentalmente es para enfocarse en el efecto... ¿Dónde trabajan? En el efecto en la utilidad del fotodiodo. ¿Sí? En la utilidad del fotodiodo. Más que otra cosa. Además, como esa avalancha en realidad, para este caso no nos sirve, ¿no? Para el diodo Zener sí, porque ahí es donde trabaja el diodo Zener, pero para este caso no nos sirve ni para dañar el diodo. ¿Por qué lo quieren Entonces enseñar? no es sí. de enseñarlo. Se omita generalmente. Entonces ahí se quiere enfatizar es que la corriente de saturación inversa aumenta pues con la intensidad de luz. Pero sí existe, sí está presente aquí. Igual eso está en la hoja de datos del fabricante, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, esa es una aplicación. Hay unos que funcionan con un espejo o algo así, creo que no. Que tienen el emisor y receptor aquí mismo y le ponen el espejo ahí. Eso. Yo he pillado de eso. Esos son, o sea, está la barrera que es el LED y acá el fotodiodo, ¿cierto? Y está... Yo lo que he visto es que
y está el esquema de reflexión, se llama. Tiene una línea encima. ¿Dónde? Una curvatura. Yo he visto el rojo. ¿Así? Eso, y eso está en una. Fotocelda. Ah, es una fotoresistencia. Es distinta, sí. La foto, pero Es distinta. resistencia. Ajá. O sea, esta es una resistencia. Esa no es la misma foto. Es una resistencia. Variable. Esas son las fotocetas. Un compuesto especial, ¿cierto? Que es sensible ¿Esa es al la luz. fotocelda? Pero esta es resistencia eléctrica. Pero eso cambia. En cambio, el fotodiodo sí es un diodo. La pregunta. Profe, ¿eso también son las fotoceldas? ¿Esa fotoresistencia? ¿O es otra cosa? No, las fotoceldas sí son también diodos, son semiconductoras. Sí. Las fotoresistencias no son semiconductoras. Es un material sensible a la luz, eso sí. Que entonces, cuando recibe la luz y dependiendo de la intensidad, pues su resistencia eléctrica cambia. Pero no hay ninguna unión PN allí. En cambio, en una celda, por ejemplo, una celda fotovoltaica, sí hay una unión PN. Bueno, en realidad hay un poco. Hay varias. Una sola celdita es una unión PN. Pero es como un fotodiodo. Los mouse antiguos también funcionaban así, ¿no? No tienen la bola esa que tenían, giraban los rueditos con unos huecos y eso iba a la mitad de un emisor. Ah, ya, sí. Es cada que giraba. Tiene un rodillo. Hay unos que van con potencial. Los que dice. Yo lo he visto de potencial. Eran unos. Eran como unas rosetitas. Había una potenciómetro. Uy, yo no soy tan viejo. Eso lo ves en el museo de la computadora. ¿Cierto? Eso. Eso se llaman optocopladores. Optocopladores no, perdón. Encoders o codificadores ópticos. ¿En qué consiste eso? Es un disco, un disquito, bueno, ahí no va a pasar toda la noche dibujando el bendito disco ranurado, entonces ustedes imaginan que eso sigue ranurado, ¿no? Entonces un disco ranurado pues tiene un eje acá, ¿cierto? Y a un lado está un diodo emisor de luz, un LED, y al otro lado un fotodiodo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste eso? En que si el disco se mueve, ¿eso qué? Va a ir cortando el haz de luz, ¿no? Entonces, cuando coincida con una ranura, pues la luz sigue. Cuando coincida con la pestañita, pues la refleja, ¿no? Entonces no llega acá. Entonces, si el disco, por ejemplo, se mueve unos cuantos graditos, ¿sí? Que hacen, digamos que 3 pestañitas de estas corten la luz. Entonces, la señal eléctrica, lo que vamos a poner acá, son 3 pulsos de local. Entonces, ¿cómo funciona eso? Resulta que entre una ranurita y otra hay un determinado ángulo, ¿cierto? Un determinado ángulo. Entonces, si ustedes tienen en la salida, por ejemplo, 3 pulsos, quiere decir que el disco se movió, ¿cierto? A lo largo de 3 ranuras. Es decir, 3 veces teta. Entonces, si teta es, por ejemplo, 1 grado, pues 3 veces ese ángulo es 3 grados. El momento fue de 3 grados. ¿Sí? Entonces, este sensor sirve para medir desplazamiento. ¿Quieres tapar un mouse de 5 años? Sí. Yo por ahí tengo uno, ¿vale? La bolita creo que todavía funciona así, la que no gira encima. Que siempre Sí, roban sí, la sí, bolita. Esa funciona así. Entonces, ¿qué es lo que tenían por dentro? Por dentro, ¿qué era lo que tenían? Tenían 2 de estos. Uno para el eje X y otro para el eje Y. Entonces, cuando se movía la bolita, dependiendo de cómo se movía, pues estaba incidiendo en la rotación del disquito del eje X y al mismo tiempo en el disco del eje Y. Y eso se traduce pues en la pantalla al movimiento del mouse. ¿Sí? Pero eso también se utiliza, por ejemplo, para censar desplazamiento de los ejes de un motor, por ejemplo. Pero cuando ustedes tienen un sensor que mida posición o desplazamiento, ¿cierto? X de t, si ustedes le sacan la derivada de eso, La velocidad inicial. a la velocidad inicial. Y la montamos en la montaña rusa. Lo deriva y No, pero voy a llegar hasta ahí llego. No sigo con eso. Hoy es viernes.
sin mucho hasta aquí. Sigamos viendo videos, profe. Está más divertido, ¿cierto? Eso pesado, pues. Entonces, no, Eso la es información velocidad. es esta, la cuña es esta. Cuando uno tiene un sensor de desplazamiento, es posible, bueno, en algunos casos más posible que en otros, pero sería posible también censar velocidad. Y aceleración. Censar aceleración. O si uno tiene un sensor de velocidad, pues también puede integrarlo y tiene posición, puede que luego tiene aceleración, ¿cierto? Claro. Entonces, este decodificador óptico sirve también y se utiliza mucho para censar velocidad de giro. ¿Por qué? Porque como al tener velocidad de giro yo voy a tener una onda cuadrada, ¿sí ve? En la salida. Entonces ya no voy a contar es cuántos pulsos, ¿no? Siempre me va a estar enviando pulsos. Yo lo que voy a contar es frecuencia. O medir, pues. Voy a medir la frecuencia. Determinado tiempo. Eso. Entonces puede ser o número de pulsos durante un intervalo de tiempo, ¿cierto? O puede ser Tiempo de frecuencia cabo. también. Entonces si aumenta la velocidad, pues aumenta la frecuencia. Y el Sí, periodo. donde llega un PLC. Eso, exacto. Sí. PLC carga de derivada integral. Hay otra aplicación de la barrera integral. Física. Eso lo hace que ya porque si No le grabo PLC. no no se Uno dedicarle al viernes un programa esto, y ya. El programita y le dice, hállame velocidad y O no sea, la derivación. vos decís en los autoacopladores. Y con un sector de eso. Ajá. Ya. ¿Por qué se utiliza? O sea, es decir, hay un Todo eso voltaje, para saber puede qué hace el utilizar. aparato. Si hay o no hay. Ya. Si pueden, O sea, no sirve para nada. Listo. O sea, para saber dónde está. Generalmente, otro uso, muchachos, Para hacer bueno, ahorita hablamos de otros la- usos, pero un uso para darle respuesta a la pregunta está de Felipe. Otro uso de los fotodiodos y los LEDs son los famosos autoacopladores. Pues ya han integrado. Claro, ya han integrado, sí. Entonces la pregunta de Felipe es, bueno, ¿para qué sirve esto? Si pues de todas maneras hay que alimentarlo al voltaje, ¿cierto? Y dar una etapa de potencia, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tú tienes a este lado un microcontrolador. Pequeña señal, baja potencia, 5 volts a duras penas. Y por acá tenés un motor de 2 caballos de fuerza, ¿cierto? Y necesita ya una corriente buena, o se alimenta es ni siquiera con esta voltaje, no con trifásica, eso es una cosa. Entonces tenés que controlar tiristores, disparos de tiristores para poder controlar la velocidad de ese motor, pero el control está metido en el microcontrolador. Tú pudieras conectar eso directamente, pero es que es probable que de pronto algún espurio, ¿cierto?, se meta, incluso llegue hasta por la referencia, por la tierra. Y un espurio pues a 220 volts, pues para el motor de pronto no sea complicado, ¿no? Un espurio digamos de 10 volts, pues frente a 220, pues no es la mayor cosa. Pero para un microcontrolador que está alimentado a 5 voltios, pues una fluctuación de 10 y Le quemó el arduino. hasta ahí llegó. hace como la función de un relé Eso, lo que pasa es que en el relé, Mecánico. ¿cierto?, es un aislamiento mecánico. exacto. Sí, mecánico, mecánico. Aquí es un aislamiento óptico. Entonces tú puedes manejar a este lado un voltaje de alimentación, una referencia, una tierra diferente al voltaje de alimentación y la referencia por la tierra que es de acá. Y la información se la pasas ópticamente. Esa es la idea de eso. Porque el otro podría ser con transformadores, ¿no? Aislamiento galvánico. También se puede hacer, ¿no? Pero cuando yo tengo varias señales digitales, por ejemplo, para hacer ese tipo de controles, pues es más fácil con octacopladores y sale hasta más barato. Es más barato hacerlo así. Ahora, hay octacopladores, generalmente los octacopladores tienen acá ese reloj de transistor. ¿Ya? Y la diferencia en el contigo cuando transistor radica en que el foto. Oh, esperemos que hemos transistores para el hay mucho. Sí, de todas maneras lo vamos a ver, pero entonces no es que haya mucha diferencia. Pues si es foto y es transistor, no aumentará la corriente o algo así. Pero sí,
hay un efecto ahí, pero pequeño, una amplificación. Pero pues tampoco es que uno va a poder manejar la corriente del transistor directamente para manejar ya un motor o algo así, ¿cierto? Pero sí entrega más que el diodo. Sí. Ese es otro uso del fotodiodo. Otro uso. Conmutación de alta Está velocidad. lo del conteo. Eso, la conmutación de alta velocidad. Es eso, sí, lo del acoplamiento. Pero hay otro, uno que le dije a ustedes. Para medir, no para contar, ahí estamos contando, ¿cierto? Y estamos también midiendo desplazamiento, pero también a través de un conteo, ¿sí o qué? O sea, con este disquito que interrumpe las de luz, la barrera de luz. Pero también podemos medir desplazamiento, no por conteo, sino desplazamiento continuo. Es decir, hay algunos sensores de desplazamiento que son dos dioditos, el LED y el fotodiodo, ¿no? Así, uno al lado del otro. Entonces el LED emite el infrarrojo, y el infrarrojo choca contra el obstáculo y la reflexión la capta este. ¿Cierto? Entonces ellos tienen un punto focal. Digamos, aquí está estos mismos, está el LED, está el fotodiodo, y hay un punto aquí donde si el objeto está acá, tengo un máximo de luz reflejada. ¿Sí? Si el objeto está más cerca, pues entonces la intensidad de luz que llega acá disminuye, ¿no? Pero a medida que yo vaya, en este punto focal tengo el máximo, y a medida que yo vaya alejando el obstáculo, ¿cierto? La superficie pues, de reflexión, la intensidad de luz va disminuyendo. Pues de una manera no lineal, ¿no? Pero va disminuyendo. Y yo con que tenga una relación entre variable medida, que es acá, desplazamiento, y voltaje, o corriente, o cualquier otra señal eléctrica, pues necesito un sensor. Ya lo otro es linealizarlo, bueno, por eso ya hay muchas técnicas para hacerlo, ¿no? Pero aquí entonces yo puedo sensar distancia, esta distancia, el X. ¿Listo? Midiendo la intensidad de luz que llega al fotodiodo. Esa es otra forma también de hacerlo. Yo creí que eso va a ser para ultrasonido. Obviamente que no, también se puede hacer. O sea, es que de cada variable hay un poco de técnicas para sensar. Sino que, por ejemplo, con ultrasonido ustedes pueden tener alcances dependiendo del ultrasonido también, ¿no? Por ejemplo, para los de transductores de robótica, ultrasonido para robótica pueden tener alcances de 2 metros, 3 metros. Para medición de nivel en tanques, con ultrasonido también, podemos tener 8 metros, 10 metros. Para sonares, el año pasado el semestre pasado precisamente estuve en Pasto, dando una charla a los de Indominas allá, que tienen pues su sede siempre inspeccionando lo que pasa con las galeras, ¿no? Me impresiona de galeras. En televisión es una cosa, pero verlo en vivo es impresionante. Pucha, ya a la hora que esto se le dio por fregar, y yo aquí. Bueno. Entonces voy a darles una charla sobre ultrasonido, ¿no? Porque se compraron unos sonares en Estados Unidos con 2 transductores ultrasónicos. Entonces uno que es así, cilíndrico, que es como de 12 kHz, algo así, o 20 y pico, y con ese alcanzan a medir hasta unos 200, 300 metros. Bueno, esos son para aplicaciones submarinas, ¿no? Para inspección submarina, o sea, por debajo de la superficie del agua, unos 200, 300 metros. Pero el otro uno se lo muestran y uno parece es una caja. O sea, parece más un tambor que un transductor ultrasónico. Es una cosa así, una mole, pesa como 10 kilos, es una cosa impresionante, así, ¿no? Y es un transductor de ultrasonido, ¿no? ¿Y saben cuál es el alcance de eso? 5 kilómetros. O sea, eso es como para irse a hacer, eso es para irse en esos
botes o nuevos barcos de inspección submarina que hacen, por ejemplo, el levantamiento geográfico del lecho marino, por ahí en el Pacífico, donde están las profundidades más grandes, 4.000 y pico de metros por debajo del nivel del mar. Con eso es que se hace. Unas cosas, o sea, parece increíble, ¿no? Claro, eso costó como $11,000. No mucho. El transductor. 12 Claro que el equipo, el sonar, la parte electrónica también cuesta como 10.000. Pero el transductor, claro, o sea, entre los dos costaron. Entonces, claro, con este arreglo de LED y fotodiodo, pues los alcances son muchísimo más pequeños, ¿no? Esto es para desplazamientos muy pequeños, centímetros. Esto de unos cuantos centímetros, unos cuantos centímetros nomás. usando la industrial. Bueno, ese es un ejemplito de circuito de adecuación. Un ejemplo, pueden mostrar otros con transistores. Este es como operacional, el famoso 741. ¿Qué hace eso? Ese lo que hace es que cuando está oscura, digamos, el diodo no está conduciendo, ¿cierto? Aquí tenemos un 0 voltios. 0 voltios. 0 voltios. ¿Cierto? Entonces, este es un comparador de señal. Es como por aquí viene un voltaje positivo y acá hay 0. Entonces la salida es eso. La salida se satura, pues, ¿cierto? Pero positivo. Pero cuando este comienza a conducir, por aquí, por esta resistencia también va a haber corriente. ¿Listo? Es que cuando este no conduce, por acá tampoco hay conducción, no hay corriente. Pero cuando este comienza a conducir porque le está llegando luz, por acá va a haber corriente así. ¿Listo? Así. Entonces, aquí este voltaje ya no es 0, sino que empieza a ser positivo, ¿no? Empieza a ser cada vez más positivo, cada vez más positivo, cada vez más positivo, hasta cuando llega una intensidad de luz suficiente, que hace que aquí ya haya una corriente suficiente como para que la caída de tensión en esta resistencia se vea acá y supere el voltaje de este lado. Entonces ya como el voltaje que está aquí en el menos es mayor que el que está en el más, esta salida con un en este caso 0. Ahí le está dando una indicación de que ya hay una indicación acá, una luz incidente, una intensidad. Pues fuerte. ¿Sí? Eso le dio una hora, ¿sí? Ahorita no pensemos en eso, lo bueno, ¿Qué cosa? una compuerta hora sería eso, profe. ¿Cuál esta? Esa tensión sobre el más yo. No, ese es un comparador de señal. Bueno, Esto que está aquí adentro es un operacional también, un amplificador operacional ahí adentro, pero tiene unas cositas distintas. Solo en el otro curso de... Sí, solo vienen. Cuando vean amplificadores operacionales, ahí ven. Eso veo. Complicado, pero interesante. Ya el otro semestre, si Dios quiere, pues bien está. Solo es electrónica toda la semana. Bueno, y matemática. Bueno, No, en matemática. los calculadores tú tienes. Sí. Si es con 2, pues solamente sería eso, ¿no? Solamente sería eso. Si es con fototransistor, Sí. entonces es así. Yo creo que van a ver la ciencia. Y las dos flechitas. Este es el octacoplador típico del fototransistor. O sea, el simbolito solamente es los dos. Ya el resto es lo que uno le pone pues para darle emoción. ¿Sabes que siempre tienes 4 Sí, tendrán 4 pines. Siempre tienen 4 pines. Bueno, aquí empiezan unos tipos de diodos más curiosos, más particulares, Eso nunca lo había escuchado. como más raritos.
Sí, ya, no, es que estos ya son mucho más raros. Estos ya son aplicaciones muy específicas. Muy específicas. Uno casi no usa casi esto. Por ejemplo, la aplicación típica de estos diodos túnel está en la generación de microondas. Está muerto microondas, tiene esto. ¿Eso genera microondas? Sí, pues es decir, no es que la genere él, sino que se utiliza para hacer osciladores. Sí. Para circuitos osciladores de frecuencias de microondas. ¿Se llaman los neutrones que llaman? Sí, creo que sí. Entonces fíjense que la característica es esta. Una cosa rarísima, ¿no? Llega un voltaje. Entonces, sí. La de acá se parece mucho a la del diodo, ¿no? Sí, lineal. ¿Cierto? Casi lineal. Claro que es que ahí no es lineal. No es tan lineal, es así un poquito. Pero lo más raro de esto es esta caída. Esa caída. Esa es digamos, la característica relevante del diodo túnel. Por eso es que se distingue de los demás, por esta caída. Porque observen, muchachos, que en el diodo normal, a medida que aumenta el voltaje, ¿cierto? La corriente también aumenta, ¿cierto? Y si lo comparamos con una resistencia eléctrica, así es como funciona la resistencia eléctrica, ¿cierto? Es lo que nos dice la ley de Ohm. A mayor voltaje, mayor corriente. Pero resulta que aquí se invierten los papeles. A mayor voltaje, menor corriente. Los dispositivos que tienen este comportamiento se les dice que tienen una región de resistencia negativa. A esto se le llama resistencia negativa. Cuando uno le aplica a ese elemento más voltaje y él, en vez de aumentar su corriente, disminuye la corriente. ¿Listo? Esos son elementos de resistencia negativa. Entonces este diodo túnel lo que tiene es que en un rango de voltajes, entre ánodo y cátodo, entre estos dos, para un rango de voltaje se comporta como una resistencia negativa. Y eso es lo que sirve para hacer osciladores. Osciladores, pero generalmente de alta frecuencia. Por ejemplo, ese. Es un circuitito ahí sencillito, Pepe, de aplicación. Si ven, aquí está el circuito tanque, ¿no? Pero entonces, lo curioso es que no se requiere acá una onda alterna, es una fuente de DC, ¿cierto? Y cuando le ponemos cuando cerramos pues el interruptor, eso, comienza entonces. Eso no puede ser como un alternador. ¿Cómo no? Eso no se puede considerar como un alternador. Que tengo una señal de DC y la convierto en AC. Son inversores. Como un inversor. Pues sí, eso. No lo podría considerar como. Se podría considerar así como un inversor. Claro que un inversor, pues en realidad es mucho más complicado. Pero ¿a qué frecuencia? Ahí se podría considerar. ¿A qué frecuencia saldría esa onda de allá? Eso se lo trae megahertz, gigahertz. O sea, cosas. Rodes de alta velocidad, de muy alta frecuencia. Entonces, por ejemplo, allí él comenzaría a conducir, ¿cierto? Él comenzaría a conducir aquí. Y ese condensador se va cargando. Se va cargando, pero entonces llega un momento en el que ya alcanzamos la región de resistencia negativa, ¿cierto? Entonces, esto empieza a mandarle menos corriente al condensador, ¿cierto? Y llega un momento en el que entonces el voltaje que está acá es menor que el que está acá. Es decir, comienza a descargarse ahora el condensador debido a esa región negativa. ¿Sí? Y vuelve y juega. Entonces el voltaje acá en el diodo comienza a disminuir y otra vez se sale en la región negativa, de resistencia negativa, y vuelve a quedar en la región de resistencia positiva. Entonces queda es como una báscula, ¿no? Un péndulo más bien. ¿Y la bobina al final qué hace? No, pues esta es la que convierte ya la onda, porque esto quedaría como una especie de, pues no sería exactamente una onda seminal, ¿no? Entonces con la bobina lo que hacemos es filtrarla y dejarla una onda seminal. El juego pues bobina condensador, es un tanquecito. Ajá, exacto. Pero el que hace que fluctúe, ¿cierto? O sea, que cuando se va cargando y descargando es el
diodo tunelino. Pero Ese es muy poco usado, ¿no? Como les digo, solamente que sea Es que, fuera del tema, porque he visto que digamos, la representación de la fuente es con varias barras. ¿Por qué varía eso? No, la verdad yo no conozco ninguna razón para eso. Es decir, es una... una... Sí, una barrita y una más chiquita. Eso. Sí. Porque Hay algunos que utilizan este símbolo, pero no es que quiera decir que es de más potencia que la otra, o que entregue más corriente, o que sea mayor voltaje, sino que es como es otro símbolo. me parece. Eso Pues, es por la norma europea y la norma americana, el Ah. estándar europeo y el estándar americano. Bueno, puede ser, entonces puede ser. Sí, puede ser. La verdad no lo tengo claro. Pero lo mismo. Pero puede ser Por el estándar. por el estándar. No es que sean diferentes. Averiguemos eso, sí. Los dos estándares, a ver. No, pero es mejor. No hay problema, Google. Ya tiene tarea buena. Google. Ya tengo, sí, ya tengo. Más el taller. No han llegado. Ya está el taller 2. No, pero acuérdense que yo no les he reclamado todavía el 1, ¿no? No, o sea, yo eso, con ustedes, les he dado ahí plagas por aquí. Pero tampoco dejen que lleguemos a transistores y que hacemos muchos transistores y se les olvide hacer el daño de Dios, porque ahí sí peor, que se les monte eso al final. Acá, merece morir. Bueno, sigue otro. Reactor o varicap. Otro curioso, el diodo varactor o varicap. Diodo O varicap. sea, se le llama así. Se le llama diodo varactor o varicap. Ustedes dicen, es un varicap. O sea, un diodo varactor. La misma cosa. ¿Sí? O sea, lo que les quiero decir es que generalmente como un solo término aparece ese varicap. ¿Sí? Varactor aparece en compañía de la palabrita diodo. Diodo varactor. Este es el que le da uno la indicación, más que este, le da uno la indicación de qué hace ese diodo, ¿cierto? Capacitor variable. Entonces lo que pasa es que, como se acuerdan que en el diodo se forma esa zona de recombinación en toda la unión, ¿cierto? Una zona de agotamiento. Allí en realidad hay una capacitancia asociada. Por ahí porque se potencia. Eso, cuando se recombinan las cargas, ¿cierto? Quedan en el lado P. Aquí en el lado P quedan unos electrones minoritarios acá, ¿cierto? Y acá en el lado N quedan unos huecos a este lado de acá. Y el resto son huecos y acá el resto son electrones, ¿no? Entonces, esta acumulación de carga es lo mismo que sucede en un condensador, ¿cierto? Lo que pasa es que en el condensador tenemos unas placas, una frente a la otra y el eléctrico, ¿no? Entre ellas, que es el que no permite que haya, digamos, que no se escapen las cargas acumuladas, ¿cierto? Aquí lo que no permite es en realidad la interacción entre huecos y electrones. Pero hay carga acumulada, entonces desde que tengamos una carga acumulada en algún sitio, ahí tenemos una capacitancia equivalente. Entonces, esta capacitancia aquí es la que se explota en este diodo. En un diodo normal existe esa capacitancia, pero es pequeño, ¿cierto? Aquí la construcción de este diodo es tal que esa capacitancia se explota y además de explotarse, se puede variar. ¿Cómo se varía? Vuelve y juega, polarizándolo inversamente. Entonces, polarización directa es un diodo normalito. Pero en la polarización inversa, él exhibe una capacitancia dada. Y si yo comienzo a aumentar el voltaje inverso, o sea, hacerlo más negativo, ¿cierto? Voy cambiando la capacitancia de ese diodo. Empieza en un valor inicial, en este ejemplo son 80 picofarads, y a medida que vamos aumentando la polarización inversa, va disminuyendo una exponencial así, decreciente, va disminuyendo. ¿Listo?
ahora la pregunta de Micas, ¿no? Bueno, ¿eso para qué nos sirve? Esa construcción de eso es silicio, ¿no? Sí, silicio también. Es silicio. Sí, son cristales también semiconductores. Lo que pasa es que en realidad allí más que el material es la forma como se hace La unión. como se hace la unión, sí. O sea, uno lo ve todo como un sándwich, pero a veces en realidad cambian las disposiciones de las capas, ¿no? Entonces no es simplemente una sobre la otra, sino que de pronto están corridas o hay una capa intermedia. Entonces jugando con eso, pero son los mismos materiales, pero jugando con eso se obtienen estos efectos novedosos. Sí. Con este Varicap, el diodo Varactor, lo que tenemos es un condensador variable. Entonces, digamos, en todas las aplicaciones donde necesitemos un condensador variable, una capacitancia variable, que no sea muy grande, eso sí, porque están picofaradas, ¿cierto? Podemos usar un diodo de estos. ¿Sí? Por ejemplo, la aplicación típica, sintonizadores de radio, de sintonización de FM, sobre todo. En los receptores de FM es donde más se encuentran estos diodos, estos Varicap. ¿Sí? Eso es lo que ha permitido que, por ejemplo, en los celulares, nosotros solamente tengamos que hundir unos botoncitos y corrernos de emisora. Claro, porque lo que se hace es que, cuando uno quiere escuchar tal emisora y le hunde ahí el 3, la emisora 3, ¿cierto? La que está configurada como emisora 3. Entonces, él internamente lo que hace, la circuitería, es cambiarle el voltaje por la dirección inversa. Entonces, cambia la capacitancia. Y esto está en un circuito, en un filtro pasabanda. Entonces, si el filtro pasabanda está ubicado por acá, ¿cierto? Y le cambiamos la capacitancia de ese filtro, entonces se corre para acá. Y aquí está la otra emisora. ¿Sí? Y si le aumentamos más, le disminuimos la capacitancia y nos pasamos para otra emisora. Y así. Entonces ya no toca usar esas perillotas. ¿Sí? ¿Alguno tiene todavía eso o le tocó usar un equipo de sonido esos de antes de los...? Pero pequeña. Hace. El potenciómetro. ¿Pero lo destapaste? No. No era mío. Ah, no era tuyo. Ah, Ni modo, no lo puedo destapar. Pero sí alcancé a usar. Pero yo. traquear eso. Ah, bueno, pero este es de potenciómetro. Sí. Sí, por dentro de eso. Sí. Bueno. O será de polea. La rodita y hay una rayita que De polea, no, ese sí no lo. Ah, ya está la juguita que muestra las emisoras. Ah, ya, no, entonces sí, a lo mejor es así. Que mira, lo Sí, que sí, es así. Porque es que en esos grabadores, en esos equipos de sonido, venían una polea, es decir, con una pita, una cuerda. Uno movía la perilla, ¿cierto? Ah, no, pues ya tocaba reformarse. No, pero no le tocaba. Le pegaba. De que para cambiar la capacitancia se puede cambiar el área de las placas, la distancia de las placas y el eléctrico, ¿cierto? Sí, tiene hasta más. Ajá. Y hay como, o sea, ¿cuál de las tres cambia hay? Allí ninguna. No, allí ninguna porque es que esa capacitancia es indirecta, es decir, no corresponde al modelo clásico de la capacitancia que yo tengo dos placas separadas con una distancia y un dieléctrico entre ellas. Esto no. Este simplemente, cuando cambiamos el voltaje en inversa, lo que estamos haciendo es o ensanchar, ¿de verdad? Ensanchar o angostar la zona de agotamiento. Entonces, cuando hacemos eso, estamos cambiando la capacitancia. De pronto, el efecto más análogo o equivalente sería el de separación, ¿no? De las placas. Ese podría ser. Entonces, cuando ensanchamos la zona de agotamiento, es como si estuviéramos apartando las placas. Pero en realidad no hay placas ahí, ¿cierto? No hay placas, es simplemente zonas de acumulación de carga, que a un lado de la unión son electrones y al otro lado son huecos. Entonces, fíjense que es como una estructura totalmente diferente, ¿no? Que forma una capacitancia, pero es distinta a la del capacitor clásico, pues, un electrolítico, una cerámica, es completamente diferente.
Entonces en esos, bueno, el cuento era que esa cuerda lo que hacía era mover por allá una poleita y esa poleita al final llegaba a un capacitor variable que era una caja así. ¿Sí? Entonces uno la veía por dentro y eso tenía 2 grupos de placas. Serán varias placas, ¿no? Una debajo de la otra. ¿Sí? Un juego de plaquitas, pero habían 2 juegos de placas. Entonces uno que estaba fijo y el otro que podía hacer esto. Podía moverse. Entonces, la máxima capacitancia se lograba cuando los 2 juegos de placas estaban todos, o sea, coincidían todos, ¿no? Pero a medida que yo quería sintonizar otras cosas, ¿cierto? Y movía la perillota esa del equipo, entonces el juego de placas móviles se iba desplazando con respecto a las fijas. Entonces el área efectiva, por ejemplo, si estaba aquí, el área efectiva del condensador cambiaba, ¿cierto? Porque quedaba siempre un espacio por fuera, zonas de las placas por fuera y otras que sí quedaban viendo a las placas fijas, ¿no? Entonces ahí la capacitancia se iba haciendo menor. Esa era la forma de cambiar la capacitancia. Ese era el aparatito que tenía como 4 tornillos encima. Ajá, eso, sí, ese es. Ese es lo que Ha habido una hora viejísima, pero hay como una cosita así. Como algo así. yo más que lo que no tenía era juguete. Es verdad que la grababa, pero olvidé. Ah, sí, mira, aquí está. El efecto análogo sería ese. Aumentando la distancia, aumentando el ancho, la zona de deflexión, o de agotamiento, es como si estuviéramos aumentando la distancia de las placas. Sí. Pero ese es, digamos, el efecto, pues, análogo, el equivalente. Sí. Ahora, los valores de capacitancia que podemos obtener están entre 1 y 500 picofarads. Pequeños, sí, son pequeños. Dependiendo pues de la referencia del diodo que usemos, ¿no? Y la tensión inversa mínima tiene que ser de 1 volt. Entonces, como está ahí, pues se ven en la sintonía de televisión y de radio. Es un ejemplito. Ok. Madre. Aquí está el Ahí está la pita. el varicap. No, ya no hay pitas por ahí, en ninguna parte. ¿Y bien, cómo se controla el voltaje de aquí? El voltaje de polarización inversa. En este potenciómetro. Eso, un divisor. Un divisor. Entonces, según en la explicación pues, que está acá ligado al dibujo, este condensador lo que hace es retener este voltaje de DC que necesita el varicap, ¿cierto? Para que no pase a la bobina. Como la bobina en DC es un corto, ¿se ve? El condensador lo que hace es separarlo. Retener con ese voltaje de DC aquí. Pero ya este varicap con esta bobina acá y este condensador de aquí son los que, bueno, principalmente estos dos, forman el circuito tánquico, ¿cierto? Y este es el que forma el filtro pasabanda. Estos dos. Y eso de ahí Y el transistor pues es el amplificador, ¿no? Sí. O sea, eso es un filtro activo pero con transistores. Eso lo van a ver también no lo ven en este curso, pero sí lo ven, filtros activos lo ven como operacionales. O sea, este no se ve mucho, filtros activos con transistores, a menos que uno se vaya a especializar de pronto en telecomunicaciones, algo así, que es donde sí se utilizan filtros con transistores porque ya se manejan frecuencias muy altas, ¿no? De gigahertz. Entonces, como operacionales no llegan hasta allá. Pues recientemente sí se han hecho avances en cuanto a hacer amplificadores operacionales que tengan respuestas de frecuencia más grandes, sí, que llegan a megahertz, pero todavía gigahertz no toca transistores. Bueno, antes de ver eso, entonces miremos un videito. Están esperando el video. Varicap.